Hola, 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 buenos días, buenos días. Bueno, esta semana un tanto atípica por las distintas situaciones que se han presentado pues en la realidad social panameña. La agresión, la nueva agresión en este siglo XXI del imperialismo a nuestra soberanía como nación independiente que desde el 31 de diciembre de 1999 habríamos alcanzado realmente esa tarea última de autodeterminación como pueblos, que era la soberanía en todo nuestro territorio, con la salida de las tropas estadounidenses de nuestro país y de paso, por supuesto, con la retoma del Canal de Panamá, que es nuestro. Y en ese escenario, además, también confluyen otras coyunturas que están allí presentes, que es la lucha por la derogatoria de la Ley 462 que reforma la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, una nueva ley que lesiona, que lacera realmente el derecho inalienable que tiene la clase trabajadora de tener una jubilación digna, una jubilación con calidad y a edades oportunas. No plantea taxativamente un aumento de la edad de jubilación, pero para todos los efectos tendrás que trabajar hasta la muerte, las nuevas generaciones, para ver si alcanzan por allí cercano al 60% que tenían hasta hoy la ley 51 del retiro, de la jubilación, de las pensiones en nuestro país. Muy delicada la situación de la clase trabajadora. Estamos en pie de lucha al día 23 de este mes de abril. Está convocado a una huelga nacional los sectores de profesor, el magisterio de nuestro país, todos los gremios magisteriales, y en ese sentido, pues lo que toca es un apoyo, no solidario, un apoyo activo y concreto para la derogatoria sí o sí de esa ley 462. Pero en este marco de esos memorándum de entendimientos que firmó el ministro de Seguridad y, por otro lado, el ministro de Asuntos del canal, que nadie sabe eso cómo se come, pero que no es ni el administrador del canal, ni tampoco el presidente de la República, ni mucho menos es el soberano de este país, que es el pueblo panameño. Vaya, afirma alegremente que los Estados Unidos, o sobre todo los estamentos militares de los Estados Unidos, podrán hacer lo que le dé la gana con el paso de sus buques por el canal de Panamá, etcétera. Muy complicado, no es el tema, no son los temas que vamos a abordar, pero desde Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, en este cuarto año de emisión al aire, hoy es el programa 15 de este año, semana 15 de 2025, nos corresponde siempre informar a nuestros oyentes de las situaciones y las posturas que como sociedad debemos tener frente a los embates de las distintas coyunturas. Esto es un espacio creado y que ha sido acogido por el nodo de Claxo de el grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales al cual pertenezco y que mira, por cierto, aprovecho para irles indicando que estaremos, Dios mediante, en la 10ª conferencia de latinoamericana de Claxo en Bogotá, Colombia, en el mes de junio, y por allá vamos a estar haciendo varias actividades en nombre y en representación del Instituto de Estudios Nacionales a través de mi persona. Y también va a estar la compañera Taira Stanley, que también tiene un grupo de trabajo, pertenece a un grupo de trabajo en Claxo, haciendo varias actividades, y estará también la compañera Gabicel Barzallo y el compañero Víctor Ortiz, los cuatro en representación del IDEN, porque la Universidad de Panamá, desde sus distintas estructuras, estamos haciendo y construyendo conocimiento. Hoy tengo un compañero que es un hermano de esta organización que también forma parte de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que es la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU con doble S, y que tenemos tiempos para celebrar, tiempos para reflexionar y tiempos para recordar. Y hoy es un programa especial porque queremos recordar Manuel Calderón Pimentel, a uno grande, a un hermano, un compañero, amigo, y en el caso de Manuel, además compadre, que era aquel amigo entrañable Miguel Ángel Sánchez Pinzón, que Miguel Ángel, aquí vamos a hablar de él. La verdad que tenía, hombre, como todos, tendremos nuestras mañas,
todos tenemos maña, Manuelito, pero Miguel tenía realmente esos elementos que hacían de él una persona singular, especial y por tanto envidiable, incomprensible en algunos casos, ¿no? Bienvenido, Manuel Calderón, ¿cómo estás? Saludos. Eh, Saludo, muchas gracias por vuestra invitación a tu programa Ideas por la Cultura del Pueblo, que me parece un espacio para alfabetizar a la sociedad, para hacerla pensar su propio pensamiento, para que no los engañen. Yo creo que este medio, a través de ti, Yadis, que está precisamente educando a la sociedad panameña, a través de ti misma, como esfuerzo, y de la organización a la cual representa a CEU, pero también a través de la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Estudios Nacionales. Entonces, estos espacios que, como tú muy bien dijiste, acerca de las situaciones que están ocurriendo en el país, como la reforma a la ley o la ley 462 que hace una reforma para, para destruir a la propia sociedad, a las propias generaciones de este país, que precisamente estos espacios son para educar, para que las personas no digan, la universidad no más sale a la calle, los estudiantes solamente salen a la calle. No, la universidad también contribuye con ese elemento de mucha calidad, que es la concienciación, como elemento central para la ciudadanía panameña, porque tenemos que ir en la construcción de una sociedad en desarrollo, una sociedad ilustrada, una sociedad con capital cultural, para distinguir del bien y del mal, para distinguir los políticos malos de los políticos buenos. Y entonces, eh, no podemos de ninguna manera soslayar lo que está pasando en el país. La entrega al país. Es inconcebible que en plena posmodernidad un sujetos estén vendiendo la patria a otro Estado poderoso, a otro Estado con esa acción fascista de controlar las mentes, que es lo peor, de controlar las mentes. Entonces, eh, este espacio, amiga, es muy importante y esperemos pues hacer una conversa acerca de Miguel Ángel, que dejó tantas anécdotas, tanta acción positiva para el desarrollo de la sociología en este país. Así es, y arrancamos, Manuel, porque de Miguel hay tantas cosas que hablar. Vamos a hablar de Miguel la persona, ¿sí? Pero también del Miguel, el que entendió el porqué y el para qué de la profesión de la sociología, y en ese sentido se embarcó junto contigo, con Middaí y con otros compañeros. Yo era estudiante para esa época, era el año 96 por ahí, 95. 95 yo estaba en mi último año de la carrera y Miguel nos decía a los que estábamos en el cuarto año, muchachos, busquen su transporte, que para esa época existían los Diablos Rojos. Búsquense su transporte porque tenemos que ir a la asamblea a presionar por el tema de la ley. Y en eso fuimos en varias ocasiones acompañándolos a ustedes. Tú estabas ahí, Manuel. Tú fuiste Claro, también actor principal de ese proceso importante de consolidación en nuestro país de la profesión, del ejercicio de la profesión de la sociología. Pero ello iba concatenado, en la ley, iba concatenado con abrirle el espacio a quienes egresaran de esa carrera para que se fueran incorporando en todos los espacios, tejiendo ese pensamiento social que justamente por antonomasia forma parte de nuestra disciplina, que es la sociología. Entonces, hay un salto cualitativo. La sociología existía desde muchas décadas en nuestro país, la década del 50 ya estaba en el ámbito académico transversalizado en las distintas profesiones que surgieron con la fundación de la universidad, que por cierto este año estamos en los 90 años de fundación.
pero no estaba consolidada la profesión en nuestro país, ni siquiera la disciplina, también tengo que decirlo, todavía no se entiende, ¿eh? Todavía no se entiende en la academia en el caso de Panamá. Nació por allá por la USMA, la formación de los profesionales de la sociología y luego llegó acá en los 80 a la Universidad de Panamá. Bueno, en todo ese proceso que sí que hubo evolución en nuestro país del pensamiento sociológico, eh, y que tenemos importantes representantes del mismo. Mira, Miguel hizo una tarea y yo tengo que decirlo también, otros y otras compañeras que entre esos tú se atrevieron a desafiar el status quo en esa época y decir la sociología tiene que llegar al estadio superior que le corresponde, no solamente para un tema del ejercicio de la profesión, sino para que en la sociedad panameña se entendiera la necesidad imperante, urgente de que el pensamiento sociológico transversalizara la construcción del pensamiento social, que sí que siempre había estado, pero no identificado tal cual como desde la sociología, sino que estaban de alguna manera mimetizado, hombre, por otros paradigmas de otras ciencias. Entonces, enhorabuena porque los 90 realmente instauraron en el imaginario colectivo, no solamente en el mundo académico, sino en los sectores públicos, privados, en el tercer sector, sobre todo, que venía, sobre todo con esa onda de los 80 bueno, un poco esa idea de trabajar a través de organizaciones no gubernamentales, las temáticas sociales. Entonces la sociología fue realmente encontrando su espacio en la vida social panameña y con esta ley terminó de catapultarse, con el esfuerzo, tengo que decirlo, Manuel, no solamente de Miguel, sino también tuyo. Entonces, quién es Miguel Ángel Sánchez, que tú lo conociste, tu compadre? Háblanos de él, la persona primero. Bueno, sí, es importante expresar acerca de Miguel, pero como convivimos en un contexto de formación académica que fue precisamente para hacer lo que hoy día somos, sociólogos como profesionales. Eh, y yo recuerdo que cuando trabajábamos la sociología siempre en discusión, siempre ir en proyección, nosotros estudiábamos juntos un grupo de, de personas, sociólogos hoy día, Grenal, otros que hayan fallecido, ¿no? Rodrigo Jaén, que estudiaba con nosotros, eh, Miguel Ángel mismo, Pulido, yo, Pulido también, pero Pulido no era, digamos, de nuestro grupo de estudios permanentes. vale. Entonces, cuando eh, estudiábamos el marxismo, estudiábamos el estructural funcionalismo, estudiábamos corrientes sociológicas importantes en la formación de un sociólogo, porque el sociólogo no solo tiene que ser de una formación ideológica porque te gusta, no, tiene que tenerlas todas, porque tiene que dominar la teoría sociológica, y para dominar la teoría sociológica hay que irse a la historia, hay que irse a Saint Simon, a Conte, a Durkheim, a Weber, una serie de sociólogos y luego a los más recientes, sociólogos que han conformado ese corpus teórico que te sirve para entender la realidad. Y yo recuerdo que Miguel Ángel, esas entonaciones, digamos, de vaciladera, Miguel Ángel me decía a mí que yo me llamaba Manuel Calderón, y yo le decía a él, bueno, tú te llamas el soviético Boloncho. Boloncho viene de su familia, que cariñosamente a él le llamaban así cuando era chico. Entonces, Miguel, no solo como persona, que era una persona muy agradable, una persona que no le gustaba el conflicto, le gustaba la mediación social, le gustaba siempre entrar y ir en la convivencia del pacifismo. Ese era Miguel Ángel. Miguel Ángel a veces se pasaba en ese aspecto, pero recuerdo que yo le decía, Miguel Ángel, tengo que defenderte de ti mismo, porque no todo el mundo tiene los mismos sentimientos o proyecciones acerca del querer
como fue precisamente la creación de la ley de los sociólogos. En la creación de la ley de los sociólogos, que participó un grupo eh, bastante grande de los sociólogos que ya nos habíamos egresado de la Universidad de Panamá, pero también de ustedes los estudiantes, que en ese momento estaban en el proceso formativo y de culminación de carrera, pero también los profesores, muchos profesores, el profesor Néstor Porcel, Carlos Castro, eh, personas, el profesor que nos daba sociología latinoamericana, eh, bueno, muchos profesores, se me fue ahorita de la mente, muchos profesores que también apoyaron, ¿no?, esa gestión de ir en busca de una ley que defendiera la profesión del sociólogo. Mira, Porque paréntesis, cuando nosotros estábamos en la clase Porcel y llegaba Miguel para decirnos, hay que ir para la asamblea, Porcel decía, vaya muchacho. exactamente. Entonces, lo que significó la ley significó eh, buscar un estatus de carácter formal para defensa de los sociólogos. Existieron personas, colegas de la sociología, que estuvieron en contra porque estaban dominando, eran parte del status quo de la sociología, muy, que a mí me parece muy tradicionalista en el ámbito de tomarse la sociología como institución para un grupo. Y la sociología es para la sociedad y para los profesionales que tengan diversos tipos de corrientes ideológicas y No, que son para, bienvenidos, y entendiendo que la sociedad es una sociedad diversa, con efectivamente. cosmovisiones distintas. Así es, totalmente. Como, eso que dice de como visiones distintas, por supuesto, los sociólogos nos caracterizamos y recuerdo que Miguel también estaba en esa línea, porque Miguel como sociólogo era romántico, como lo soy yo, en términos de que romántico porque queremos que las cosas salgan casi de tipo ideal, casi que en la conformación idealizada de la realidad, que es imposible. Las cosas no pueden ser igual, nunca, siempre hay lo que nosotros llamamos, eh, cuando construimos, los sociólogos construimos y todos los humanos construimos por refracción social, que significa maneras de verosimilitud, es decir, aproximación de la realidad, para luego hacer una representación social. Y Miguel siempre era uno de esos sociólogos, inquietante, eh, tratando de que la sociología fuese, me recuerdo que fuese al siguiente estadio, que era el escalafón salarial, que creo que hay una discusión o está ahí en el tapete, está en estado latente, ese proceso de ley Sigue para, pendiente. sigue pendiente para la mejoría eh, de los sociólogos, para que ese salario como profesional valga la pena, porque esta es una profesión que requiere de mucho trabajo, nosotros los sociólogos nos caracterizamos porque primero somos muy lectores, que además incorporamos no solo la teoría sociológica, sino a la teoría filosófica, a los conocimientos antropológicos, Mm. geográficos, políticos, es decir, toda una La diversidad de saberes, estadística, de las estadísticas, toda una diversidad de saberes que luego las implementamos en el así es. quehacer del saber sociológico. Eso es permanente. El sociólogo, por eso, como decía Bourdieu, y un poco Miguel nos sirve de, de soporte para hacer esta expresión. La sociología es una ciencia que incomoda porque te quita la venda de los ojos y Así haces un es. análisis que todo el mundo no hace. Porque ¿cuál es una de las cualidades del sociólogo? Nosotros los sociólogos tenemos una dimensión de miriada sociológica, miriada, es decir, muchas miradas acerca de ese entorno, acerca de esa realidad y de ese contexto en el cual Claro, vivimos. así es. Esa es la sociología. Y Miguel lo entendió siempre, él me decía, no me equivoqué de profesión y sin duda creo que tú y yo tampoco, porque entendemos que la dinámica social tiene que ser vista desde todos los ámbitos y sin viseras, ¿no? Como muy bien lo planteas.
Pero me gustaría un poco que abordáramos antes de ir, porque nos toca al tema de Miguel el académico y que además fue el primer profesional de la sociología que obtuvo la condecoración Hombre Honrosa de la medalla Raúl Alberto Leis Romero, merecidísimo ser el primer panameño en obtener esa condecoración. Pero quiero hablar de Miguel la persona, seguir hablando de Miguel la persona, el músico, ¿va? Porque de que era, lo era, ¿no? El músico y bueno, Totalmente. también el cocinero, porque tenía talento para, por lo menos para la paella, que le comimos la paella varias veces. Pero Miguel tenía algo, además de ese elemento que tú hace un momento señalaste que era un mediador nato. Él no le gustaban los conflictos, pero Miguel tenía otro valor singular y es que era una persona con una facilidad para la comunicación. Era muy buen comunicador, se expresaba de manera diáfana, no habría confusiones con las ideas de Miguel. A mí me gustaba eso y él de alguna manera en eso era que coincidíamos. Nosotros hablamos sin que la persona tenga confusión para entender lo que le estoy diciendo. Entonces esa claridad viene de algunas realidades, y eso lo tenemos que hablar aquí, Manuel, la comunidad donde uno crece, donde uno va haciéndose esto que somos, influye en definitiva en lo que somos capaces de hacer. Las clases populares, los sectores populares, por ejemplo, de donde yo provengo, eh, al entrar al mundo de lo académico, igual que Miguel, no tenemos esa, esa disgregación de poder plantearnos distintos escenarios y niveles, cosa que los muchachos cuando provienen de capas medias, y ni hablar para arriba, se les dificulta su conexión y comunicación hacia abajo. ¿Me explico? Mira, no tenía ese drama. Sí, Cosa que tampoco lo tienes tú y lo tengo yo, vaya, por nuestra realidad que venimos de un proceso, como se dice en sociología, movilidad social nata y pura. Entonces, esa realidad de Miguel lo hacía también ser lo que era Miguel. Podía hablar en todos los idiomas, pues, ¿me explico? efectivamente. Una especie de el idioma del mundo, el Esperanto, donde busca conexiones acerca de de las vivencias que tenemos los humanos. Miguel Ángel tenía algo, una particularidad. Primero, era un saludador total, era Total. total. Entonces, recuerdo que él adoptó una frase que algunos artistas, amigos nuestros, el profesor Merejo Saldívar, eh, Rodrigo Jaén, que venían formados de México. Entonces, en México se utiliza mucho, hablando entre artistas y de no artistas, utilizar la frase maestro de maestros. Maestro de Y maestros. esa frase, Miguel Ángel se conocía, y todavía personas que me hablan, que reconocieron a Miguel Ángel, me dicen, maestro de maestros, como decía Miguel Ángel. Como Porque decía Miguel Miguel Ángel, Ángel, ajá. sí, como decía Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era eso, un tipo saludador, eh, muy cortés al tratar a las personas, eh, y Extremadamente. eso hacía a Miguel Ángel un Incluso con tipo los que, especial. espera, incluso con quienes lo golpeaban, ¿eh? Precisamente con ellos más, precisa lo que lo golpeaba en política, él era realmente un gentleman, Sí, un sí, saludador sí. permanente, una persona que era buena, buena. Eso. Sí, hay Eso que era Miguel Ángel, decirlo. buena. Y Miguel Ángel no le negaba el apoyar, no solo en el ámbito de la sociología, si tenía algún problema digamos, apoyarlo para conseguir un libro, eh, conseguirle un pasaje. Miguel Ángel siempre era dadivoso. Entonces, eso hacía a Miguel Ángel especial. Especial. Y nosotros, Miguel Ángel, como sigue viviendo en cada uno de nosotros, porque le recordamos, si tú no tienes idea, que en toda conversación, en toda tertulia en la cual yo estoy, Miguel Ángel aparece en la mesa de discusión. Y como Claro. yo tengo una mesa
que crea por allá por el 2016 una mesa que se llama de pensamiento, una especie de seminario no formal de atrévete a pensar, una frase kantiana. Atrévete a pensar y decir cosas, porque la sociología se destaca. Nosotros Hombre, los sociólogos nos destacamos porque hacemos desde la conversación, establecemos análisis y proponemos, porque así siempre es. el sociólogo tiene que tener Terminamos esto. con la propuesta. Entra en la dimensión de la complejidad, lo llevas a la perspectiva simplista de la resolución de la situación como salida, para para que, para, de, para que sirva, porque si no sirve, como decía Heyman Foster, todas las ciencias son sociales, todas. Si no es social, pues no van a servir. Entonces, la sociología como la madre de Hombre, las la ciencias madre, sociales, ajá. Y eso, definitivamente. y eso de ser la madre nos lleva a tener una responsabilidad. Miguel Ángel hizo ese esfuerzo junto a nosotros y nosotros con él. Y hoy nos ha quedado en ese recuerdo, y yo le llamo el recuerdo activo, porque se activa en nosotros y se activa para hacer lo que yo siempre digo, reflexividad en construcción social y que esa construcción social eh, tenga esa comunicación. A nosotros los que somos profesores, a ti que eres profesora, nos queda de no solo instruir o de capacitar o de teorizar o de enseñar métodos y técnicas de la sociología, sino de alfabetizar al ciudadano profesional, porque esos profesionales en sus instancias de activación de la profesión, cuando irán a trabajar en una consultoría, cuando harán una investigación en, en, en efectiva, pues van a alfabetizar a la comunidad. Los medios de comunicación, que son muy importantes, Miguel era un nato comunicador, no solo Total. de la herramienta del lenguaje verbal que él utilizaba, porque Miguel Ángel era muy Coloquial. entero en el uso del lenguaje, el lenguaje, eh, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, y no se diga el lenguaje prosódico o oral, donde eso era Miguel Ángel. Miguel Ángel construía, elaboraba y a las personas les caía bien esa forma. Y ese que yo le llamo la Oye, era ecuación su del estilo y buen sentido. punto. Era su estilo Sí, y punto. claro, era su estilo como tú y como yo, que tenemos un estilo muy particular, no solo en el hecho de hacer sociología, de hacer, de construir haceres metodológicos para que se convierta en saberes sociológicos, Sociológico. saberes que de una u otra manera estamos construyendo una ciudadanía que debe estar más clara hoy día y que no lo está porque hay fundamentos, fermentos ideológicos alienantes que precisamente llevan a esa mentalidad colectiva de la sociedad panameña a que se interese poco. Pero este espacio, son espacios para activar, para dinamizar el pensamiento y para actuar como ciudadanos. Porque no es verdad que el presidente de la República tiene un planteamiento muy particular, pero no es de todos los ciudadanos. Exacto. Y la democracia en ese aspecto representativa falla flagrantemente la misión que le encarga. Entonces la democracia dando tumbo, favoreciendo a sectores que ya ustedes saben de, la, de, la, de, la, de las clases dominantes de este país para desproteger a una mayoría de la población del cual la utilizan para ir a un proceso electoral falsado para que el ciudadano vaya creyendo nada más en la esperanza, pero no en la esperanza que se pueda concretar. Entonces, ese pensamiento de Miguel Ángel, ese pensamiento romántico, pero también hecho realidad en el tiempo que a él le tocó, tenemos que seguir desarrollándolo como ciudadanos panameños. No sé, o quizás, ojalá pudiésemos ver por una dimensión. Chuleta, ¿qué estaría haciendo Miguel en estos momentos frente a estos embates en el que nos encontramos? De seguro muchísimas cosas estaría haciendo Miguel alborotado allá en el domo con Así, esos estudiantes porque creo que después de la invasión, o sea, estos 35 años que han transcurrido la invasión,
Manuel, que podríamos estar desarrollando otros estadios, digamos, de la construcción social del ser panameño y que por tanto estas temáticas de la retoma por la defensa por ejemplo, de la soberanía y de nuestra autodeterminación parecía que estaba de una manera superado. Sin embargo, vemos que las interpretaciones antojadizas del gobierno de Donald Trump, ese gobierno fascista de derecha, neocolonialista e imperialista, que no entienden que más allá de la crisis hegemónica en la que se encuentra y de la cual no se librará en su caída, pero claro, todo imperio cuando está cayendo hace pataleo, ¿no? Está en su pataleo, eh, tenga las pretensiones una vez más de sojuzgar, perdón, el deseo inalienable que este pueblo en las calles, con sangre derramada y sobre todo en esa gesta heroica y patriótica de enero de 64, habríamos definido nuestro destino para este siglo XXI. Vaya, nos devuelven o nos retrotrae a circunstancias. Y la verdad que la sociología, Manuel, estamos hablando Mm, hoy tú y yo en este espacio, la sociología le va a tocar sí o sí a asumir, como en todo tiempo, asumir una orientación teórico-metodológico para ese accionar colectivos que tendremos que organizar, orquestar, planificar, estructurar, utilicen el término que mejor les parezca, pero que tenemos que hacer con urgencia desde los distintos espacios. Creo que hemos madurado desde el punto de vista de no solo la amplitud del pensamiento y de el accionar político de las sociedades posmodernas, transmodernas, como le llama Dussel. eh, la sociología ha de entender que en estas nuevas dinámicas de accionar colectivo tenemos que respetar esas identidades de pensamiento distintas a lo tradicional hegemónico, como veníamos accionando desde el pensamiento moderno colonial. Eh, Entender ahora que podemos, por ejemplo, Manuel, desde la Universidad de Panamá, generar los cabildos y los espacios para discutir cuál ha de ser la postura del pueblo panameño y de su universidad, porque la universidad es del pueblo y no es de nadie, es del pueblo. Desde la Universidad de Panamá, todos sus estamentos, esa postura para la defensa de la nacionalidad panameña implica forzosamente entender que la visión, la comprensión de la nacionalidad panameña de los distintos pueblos que conforman nuestro país no es la misma, no tiene que ser la misma, ¿vale? Pero que podemos confluir en los elementos sustantivos, ¿vale? Pero claro, ya ahora sí o sí la sociología va a tener que y poner en la discusión y en el diálogo, Manuel, que, por ejemplo, la existencia, o perdón, los reconocimientos de la existencia de nuestros pueblos originarios tienen que ser incorporados en la postura que vayamos a tener frente a la defensa de la soberanía y de la nación panameña, que es una plurinación, por ejemplo. claro. Exacto. Mira, sobre eso, tú hablaste mencionaste un concepto, que son los espacios de comunicación. Entonces, los espacios de comunicación los tenemos los profesores, los que somos sociólogos, pero el sociólogo que está en un ministerio también lo tiene, pero es más difícil porque lo pueden votar. Acuérdense que la carrera administrativa de este país es enteramente politiquera. No hay un respeto como ley de haberte ganado un puesto, ya, porque aquí son casi de dedo. Pero esos Ni espacios, respeto a las disciplinas, porque nuestra y, disciplina, como lo dijiste tú al principio, es para pensar así es, y para y, transformar la realidad. exactamente. Entonces, hoy día tenemos los medios de comunicación alternativos. Por ejemplo, este espacio
este mismo espacio en el cual estamos hoy día conversando con las personas para que, inclusive podrían estar en contra de nosotros, y estar en contra de nosotros es parte de esa libertad, porque esa es la libertad de expresión, pero desde la racionalidad, desde, desde pensar el propio pensamiento y que a mí no me ideologiza un fermento de tipo, desde el capitalismo con toda su instrumentación de medios de comunicación tradicional, inclusive de los propios medios alternativos para alfabetizar a la mayoría de la población, y esa mayoría de la población estar en un estado de catalexia, dormido, y solo diciendo que sí, que los gringos podrían solucionar. Esa mentalidad creo que es de los ignorantes. Perdón a quien ofenda, pero es de los ignorantes, porque tenemos casos como Puerto Rico. Puerto Rico es una sociedad que los Estados Unidos se quiere deshacer de ellos, pero quiere tomarse nuevamente, recuperar los espacios. Yo creo que aquí viene algo importante, y a través de la reflexión desde Miguel Ángel, porque Miguel hoy estaría haciendo esta reflexión, y es que se está disfrazando la ley 462 de reforma a la Caja del Seguro Social de entretención a la sociedad, para que las personas no miren la entrega que está haciendo el presidente de la República, el señor Mulino, que está haciéndole a los Estados Unidos, concediéndole, rompiendo la soberanía, porque ellos son poderosos y que ellos no pueden ayudar, que ellos pueden hacer obras sociales. Si aquí tenemos ministerios e instituciones sociales que tienen que hacer ese trabajo y que no lo hacen porque solo hacen asistencialismo, no hacen ese trabajo sistémico que desde la planificación del gobierno no lo están haciendo. Solo lo dicen, pero no se aplica, y que por ley de la República, tenemos una ley que habla de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que eso se desarrolla, como dice la ley, no se desarrolla. Eso es un engaño y se sigue engañando de manera formal a la sociedad. Y obviamente, no se diga desde la fantasía de la ideología del capitalismo, desde Así la es, derecha, donde se aliena, donde se aliena cada vez más, se reifica a una sociedad para que sea contraria a sus propios intereses. así Y es. en ese tumbo en que estamos en la sociedad panameña. Pero por eso tenemos que, digamos, vencernos. No podemos vencernos, menos nosotros los sociólogos, menos que se nos acusa, porque te debo recordar, en los medios de comunicación he escuchado al presidente u otros adláteres del poder que reciben dinero, ya sean políticos, diputados, que cuando dicen, sí, esos comunistas de la universidad, que poco pensamiento tienen No, no, ya lo dicen realmente así. intelectualizado. Antes, Porque, antes, por ejemplo, en una sociedad como, hacemos comparaciones, los Estados Unidos es una potencia mundial que hace más mal que bien al mundo. Eso hay que hacer, eso es real. Pero también en Estados Unidos se hacen cosas buenas, no crean. Hay cosas de protesta que no, se pero hacen, espérate, el pueblo estadounidense es otra cosa, ¿eh? pero que es un pueblo no informado. Claro, Es un pueblo claro. informado en el consumismo, No, en pero que se consuma a sí yo mismo. creo que las situaciones a las que, al límite, a las que lo está llevando esta política extrema de ruptura, porque Donald Trump quiere romper con todo, quiere romper con el orden comercial, quiere romper con el orden político, con la diplomacia, con todo quiere romper. Eso es Y fascismo. sí, pero Eso es puro. fascismo. Oye, superlativo, Ah, superlativo. Realmente estamos viviendo un momento de la historia humana, bueno, para nosotros los sociólogos, aunque parezca complejo el término que voy a utilizar por el nivel de conexión que tenemos los sociólogos con la investigación, podría decirse que hasta fascinante, porque una cosa realmente que vuela los sesos, ¿no? Todo este fascismo que estamos viendo con Donald Trump. Pero te iba a decir algo con esto que estabas comentando, que de seguro Miguel estuviera haciendo estas reflexiones con respecto a lo de la ley, que sí, que está sirviendo de camuflaje frente a la alta traición a la patria que está cometiendo el gobierno así de es. José Raúl Mulino al vender la nación, al permitir que retornen
ya no con el nombre de bases militares, pero igual, puestos de estancia para el ejército de los Estados Unidos de Panamá, es lo mismo que bases militares de vuelta cuando aquí hubo mártires por generaciones y ni hablar los de la gesta de enero del 64. Entonces, es realmente un agravio, es una agresión a nuestra memoria histórica, es una agresión a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia y lo que le corresponde al ciudadano y a la ciudadana de este país, sea universitario o no, es decir, a los patriotas, es salir a defender a la nación y eso lo hubiera hecho Miguel también y aquí estuviéramos Por hablando los tres. supuesto, Aquí por estuviéramos supuesto. hablando los tres de esta cuestión. Digamos, hablando, así es. Y tú dijiste, a mí me gustó una frase que dijiste hace unos momentos pasados, y es el concepto de la identidad. Cómo los distintos gobiernos de panameñismo, PRD, todos los que en los últimos tiempos han gobernado, cambio democrático, han gobernado este país, que han descuidado ese concepto de la identidad, No les de los interesa, panameños, no les de lo interesa. propio, de lo que somos los panameños. Y eso, digamos, ese fundamento Exacto. muy importante en la ciudadanía, porque si tú ves en Europa, en Estados Unidos, la identidad es algo que se maneja permanentemente en el En ciudadano, todas partes, en China también. permanentemente, en China también, es decir, permanentemente porque es mantener la unidad, la unidad que es a través de la identidad del yo, la identidad del personal, para luego irse a que sea colectiva y que esa colectividad sea defensora de la geografía, del contexto o territorial en el cual vivimos, convivimos, estamos en desacuerdo, pero Así los es. panameños Sí, pero tenemos es que una manera particular como tú de lo acabas expresarnos. de señalar muy bien, esos actores de los partidos políticos, la partidocracia corrupta, todos, sin distinción, incluyendo a los que están en este gobierno, su tarea sistemática desde la invasión para acá, desde posinvasión para acá, ha sido ir rompiendo ese tejido social, ir rompiendo ese pensamiento colectivo que se venía construyendo desde el inicio de la República y que tuvo hitos importantes en la década del 20, muy importante, la década del 30, el fenómeno de acción comunal que lo han borrado de la memoria histórica a propósito, lo han borrado, Exacto. ¿vale? Porque son una pieza clave en la construcción de lo que es la identidad panameña, lo han querido borrar, pero bueno, hay que rescatarlo, ojo, hay que rescatar a Acción Comunal y su significado, pero también el nacimiento de la Universidad de Panamá a mediados de la década del 30 significó ese, hombre, ese paso de lo que se construyó entre mediados del 20 y 30, una década, casi dos décadas, con acción comunal. Luego la Universidad de Panamá refunda esa tarea, vaya, ya desde la institución por excelencia, que fue, vaya, la gloria del pensamiento político panameño que no se inventó con la República, sino que venía del siglo XIX, el pensamiento del Istmo de Panamá, las formas ideológicas de la nación panameña, como lo escribió el maestro Ricaute Soler. Entonces, nosotros no venimos de la nada, venimos de una construcción de un pensamiento único, de un pensamiento que hasta hoy la universidad ha sido pieza clave, esa década del 40 y del 50, inclusive la del 60 y luego, con acciones como la siembra de banderas, en los 50, finales de los 50, 58, 59, con la gesta heroica del 64, el 47 también con el rechazo al convenio Filo-High, son expresiones concretas de esa construcción de pensamiento que venía del siglo XIX y que se consolidó en las décadas entre el 20 y el 50. Entonces, no es que nosotros somos nada ni venimos de nada, como pretende decirlo ese señor Donald Trump. Tenemos una construcción de pensamiento, tenemos nuestras propias formas ideológicas y tenemos nuestra identidad nacional, que sí, que hay que decirlo,
antes estaba supremacistamente controlada por una hegemonía de pensamiento único que la oligarquía pretendía introducir en el resto de los grupos humanos, pero en resistencia. Nosotros somos pueblos de resistencia. Todos los pueblos originarios y nuestras comunidades campesinas, etcétera. Vaya, y a partir de la década del 70 que coincide o no, vaya, ese es tema de otra discusión, con la época de la dictadura militar, ¿no? una apertura de vuelta a esa retoma de los reconocimientos a las identidades diversas. Toda esa cuestión lo hablé yo con Miguel muchas veces. Y tú Sí, mira, también. claro, mira, qué buen análisis has planteado de manera sistémica, porque la conformación de la Universidad de Panamá, desde que nació en el 35, aunque la universidad tiene sus antecedentes desde 1679 con la creación de la Universidad de San Javier. Pero en el inicio de la República existieron escuelas, escuela de Derecho, escuela de Matemáticas, es decir, existieron escuelas de enfermería, existieron muchas Enfermería formaciones profesionales en el país, y precisamente, el y magisterio el que viene del siglo magisterio. Es XIX. decir, exacto. Y cuando viene la creación formal de la Universidad Nacional de Panamá, en el 35, esa conformación fue generando, me gustó esa parte tuya, fue generando nuevos profesionales con conciencia crítica, con Así es. conciencia no solo crítica, sino envuelto en el aprendizaje técnico, nuevos profesionales que tienen un pensamiento crítico y que se va desarrollando en los años 50 con Pero esa para misma la tarea de dinámica la construcción, vaya, para sí o sí, y del iba ahí pensamiento. en ese proceso, esa construcción de esa identidad en el 46, que precisamente la ley universitaria que Claro, conforma la Universidad de Panamá, que fue la ley de educación, la ley la ley 47, orgánica, la sí, ley sí, sí. orgánica, ahí se crea la Universidad de Panamá, ahí surge la Universidad de Panamá, pero ya venía en ese Pero antecedente eso y tiene luego, sus antecedentes, exacto. claro, Pero y mira, viene, paréntesis, paréntesis, porque hay que retomar estos temas. Si tuvieran todos los estudiantes que van a nuestra universidad la oportunidad de leer esa ley orgánica de educación del 46, es una pieza, es una pieza. efectivamente. Y entonces, no, y lo digo luego lo que vino en los años, tú hablaste de la siembra de bandera, en los años 50 siguió ese espíritu constructivo de la Tal identidad cual, nacional. Y no se diga los años 60 que es un año de revuelta en el mundo, en el mundo. donde, donde el movimiento, las guerras de los imperios, Francia, Estados Unidos, eh, los alemanes allá en África, no se diga, es una revolución. Y No, vienen las y la protestas, composición de las identidades latinoamericanas, con la exacto, Revolución Cubana en el 59, la guerrilla en Colombia, exacto. ¿no? Fue Y luego el gran movimiento de mayo del 68. Eso significó en el mundo en el entero mundo entero. protestas, protestas, el movimiento hippie, protestas. Eh, son elementos que van, pues son protestas en los propios centros hegemónicos de poder, en Claro, esos países desarrollados. Y no se diga en los años 70 con la llamada dictadura, yo no sé si es dictadura, de, de Omar Torrijos, cuando llega y da un golpe de Estado en el 68 sí. 68, y luego la universidad se cierra la universidad, viene una apertura de la universidad. Pero ese mismo año, los años 70, viene la masificación universitaria en el mundo entero porque había privilegios para los sectores de clase. Pero mira, paréntesis, Y porque esto es bueno, importante. y ya nos estamos alejando un poco, pero No, todo de esa esto lo historia, hablábamos con Miguel, ojo, claro, pero claro, todo es durante los años 70 una vez llegó la dictadura en el 68 que alguna gente dice, oye, hubo como una especie de cierre del pensamiento universitario. No, no, no. no, Hubo no, resistencia de gente, por ejemplo, como Humberto Ricor, Humberto Ricor, como este Simeón González, gente que siguieron en la tarea de construcción del pensamiento en la es, década del es, 70 y los 80 ojo. y los 70 y los 80 claro. Nosotros que somos de la generación Tú también, de los claro. 80 que estuvimos aquí en la Universidad de Panamá, Raúl precisamente Leis, Marco Gandásegui. eh, todos ellos, todos ellos de una u otra manera han contribuido con la conformación de esa identidad en proceso. Y hoy día,
hoy día, Carmen digamos, Miró, que tengo que decir lo que hablan las mujeres, ¿eh? Carmen Miró también, también. no, 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 y las mujeres ahí participaron, no ¿Cómo solo no? hombres y mujeres. Y luego, tú hablabas del concepto de poscolonialidad, Ujú. lo poscolonial o transcolonial. Transcolonial que me gusta más, Es lo ¿eh? mismo, realmente eso es lo mismo. El colonialismo ha seguido con su forma No, pero cambian de en cuanto a cambian, identificar el cambian, origen, ojo. cambian en palabras, en concepto, pero el dominio de la economía es Ah, liberal, bueno, eso sí, neoliberal. tal cual, Entonces sí. sigue el mismo proceso y siguen envolviendo cada vez más, controlando a la sociedad para que sea analfabeta, funcional, para que, para que no estudie, no Con sea crítico, títulos. no tenga manera, salida de cuestionar a esos Así es, políticos en el así es. gobierno. Entonces, bueno, ahí es donde el país está dando tumbo y donde los medios de comunicación, ahora veo que los medios de comunicación, algunos, están entrándole y golpeando al señor Mulino. Yo no sé hasta qué tanto eso es cierto, porque si es cierto para entretener a la ciudadanía, porque hay que decir, cuando tú vas a un medio de comunicación, de hecho el productor no va a querer que tú vayas más, porque como socióloga vas a hacer una docencia a la comunidad indicando en los puntos donde hay pudredumbre, en los puntos donde no hay manera de solucionarlo porque el poder quiere que esté así, que sea maldito, que sea miserable por siempre, Así jamás. es. Entonces, el sociólogo no, los sociólogos que aparecen en los medios de comunicación, que me da vergüenza, amiga, Mm, me da terrible. vergüenza cuando hablan, porque pudieran hablar mucho más. Entiendo que les pagan, entiendo que el poder les paga. Y en unas discusiones académicas, creo que no aguantarían un ron, porque se Para nada, caerían. para nada. Así Mira, es. yo antes de seguir en esta discusión que Miguel las estuviera disfrutando con nosotros dos, yo tengo que Claro que contar sí. una anécdota, tengo que contar una Ah. anécdota de Miguel y luego te toca a ti. Cuando yo entré a la carrera de sociología en el año 92, porque en el 91 no pude, me faltó un documento, no pude hacer una prueba, no me acuerdo. Yo cuando me gradué de secundaria me fui a trabajar. Me explico, porque la Mm, gente pobre va a trabajar y la universidad no era sí. como mi prioridad. Entonces vino 88, 89, que estaba, tú sabes, la dictadura dura, dura. Yo estaba trabajando en un almacén de la localidad, ya no existe, pero una pelada, ¿no? Entonces vino el 89, vino la invasión, quedé desempleada y con esa experiencia vivida, yo soy santanera, nací, crecí en Santana, la calle 14, detrás del machetazo de Santana, viví lo que fue esa cruenta invasión. Todos los días lo recordamos porque aquí no ha habido una intervención para quienes sufrimos esa terrible invasión a Panamá de los Estados Unidos, que tiene de seguro secuelas en mucha gente. Lo que pasa es que mis padres tuvieron la posibilidad de educarse y sí atendieron esos temas de posguerra en mis tres hermanos y en mí. Pero hay traumas de posguerra que nunca ningún gobierno, por supuesto, el gobierno traidor de Endara no lo iba a hacer, pero no lo hizo Pérez Valladares ni ningún otro gobierno posinvasión de atender esos traumas de la invasión. Pero en el caso mío, mi experiencia, cuando por fin pude meter los papeles y tal, fue el año 92, porque el 91 tuvo un drama. El 90 no se podía, eso fue difícil rehacer el país después de aquella masacre. Entonces en el 92 entro y vaya, me reciben, por allá había un movimiento que se llamaba Luchar, y me acuerdo que estaba muy jovencita Carmen Yeral, allí en el Centro de Estudiantes de Sociología. Tenían un búnker allá detrás de la librería universitaria, que no sé por qué lo cedieron, nunca debemos haber cedido ese búnker maravilloso. Oh, Y sí. allí en ese búnker yo conocí también le digo maestro porque fue con el primero que conversaba y me decía, tienes que tomar mucho café. Virgilio Araúz.
Y con Virgilio Alaúd empecé mis primeras clases de trotskismo. Nadie sabe esto, nada más Virgilio y yo, que ya no está con nosotros. Pero un día en la cafetería de Humanidades, para allí en paralelo, me encontré a Miguel Ángel Sánchez. Y me dice, mira, el positivismo no es todo lo malo que dicen, hay un positivismo social. Y nosotros tenemos una manera de interpretar la realidad desde la visión social. Que un poco me decía él en esos tiempos, es como entenderlo desde la visión cristiana, ¿no? De la iglesia, que al final es el bienestar de los necesitados, de los más necesitados. Puta, me pareció interesante y dije, nada, yo puedo conversar con Virgilio y en paralelo con Miguel. Pero a eso se sumó que nosotros nos mudamos después de la invasión, una casa abandonada de los padres de mi papá, mi abuela y mi abuelo, estaba abandonada por allá en las 400 de Betania, y nos mudamos para esa casa en el año 91. Y un día que voy de vuelta de la universidad para la casa en esos busitos pequeños, esos diablos rojos chiquitos de Betania, ¿te acuerdas que eran la mitad? Sí, sí. Me encuentro, adivina a quién me encontré en ese busito. A Antonio Méndez. Y me dice, oye, qué bueno que te has encontrado a Virgilio y la visión trotskista, qué bueno que te has encontrado a Miguel con esa otra visión, esa doctrina, que además en una tertulia por allí, primera vez también coincidimos Miguel, también el difunto que fue mi asesor de tesis, el profesor Raúl Alberto Leis Romero, y hicimos tremenda conversa varias veces, Raúl, Miguel y yo. Sí, llegando yo a sociología, me encuentro ya Toño en este busito y me dice, espérate, te voy a abrir tu mente. Todavía sigue restringida, te voy a abrir tu mente porque el conocimiento está en el marxismo. Entonces imagínate, así inicio yo mi carrera de sociología en el 92, entre esas tres corrientes y nada, ¿qué hice yo inteligentemente, Manuel? Las absorbí todas. Yo No, decía, muy, muy interesante. Mira, tú hablando de anécdotas, con Miguel Ángel siempre, eh, muchísimas anécdotas que hoy día yo las recuerdo muy, muy, muy agradablemente y se las cuento a los demás, pues a los demás les gusta mucho. Pero dijiste algo que entra en lo que es bueno, una de las anécdotas de Miguel Ángel es que siempre hablaba de que a él le habían robado 14 veces, siempre le robaban. Y entonces digo yo, pero ¿por qué te roban tanto? Dice, no sé. Dice, y luego dice él, ¿y cuánto? Digo yo, ya él había estudiado en España, el doctorado. Y yo le digo, ¿cuánto te han robado en España? Y dice, 9 veces. Digo, ¿cómo? ¿Tantas veces? Y, sí, y acá, bueno, el resto. Bueno, esas cosas, anécdotas de Miguel Ángel, del cual nos reíamos mucho. Pero como tú hablabas acerca de que parte de la formación que tú adquiriste en la sociología, obviamente el sociólogo es un científico social y como científico social tiene que conocer todas las corrientes, el estructural funcionalismo, la teoría crítica o marxista, el behaviorismo social o etnográfico, es decir, inclusive la combinación ecléctica de las corrientes ideológicas y que determinada sociología puede, o autor, porque son los autores los que determinan de qué corriente él es ideológica. no, y le van dando Pero, matices, claro, le le van van dando dando matices, pero matices, ojo. aquí ocurre el Habermas y todo lo demás le estructuralismo, van dando su el, matiz. el estructuralismo es una perspectiva diacrónica central en el pensamiento. Claro, Mira, ¿y cómo? El marxismo, para desarrollar el marxismo, tiene que utilizar una estructura y habla de una superestructura, una infraestructura, inclusive en el desarrollo teórico también establece una dimensión de ordenamiento, de encuadre de la realidad, correcto. estructurando esa realidad, Estructurándola. estructurando el lenguaje, estructurando las clases sociales que existen, estructurando muchas cosas que están en la sociedad, que son estructuras fisicalistas y son estructuras latentes. Y las latentes no se ven, pero el analizador sí la va a ver. Y si es marxista, aún más. Pero también hoy hablamos en el estructuralismo.
podemos hablar del neopositivismo, pues se va a acercar mucho en el planteamiento científico a la teoría crítica o marxista. Claro, claro, De eso va sí. a depender. Hasta se Recuerde tocan que en algún, porque es la realidad. La así es. realidad es la central. El pensamiento es el que hace un enfoque de determinado interés Me gusta o eso. deseo. Me gusta Como, eso, como, tal cual. claro, o como la oligarquía. La oligarquía jamás se va a decir ella misma oligarquía, nunca. Ah, así es. Pero ellos son los que en términos ideológicos dominan a la sociedad a través del capital y la controlan. Entonces, los que somos del pensamiento, de la profundidad del pensamiento, que debe servir para beneficio colectivo de la sociedad, cuando nos atrevemos a pensar ahí, pues le va a doler mucho al poder. Le va a decir porque ya no se dice tanto marxismo, pero el propio capitalismo no se atreve a decir que son precisamente los tipos que te ponen una bomba, hay una categoría para eso, que son extremos, Ujú. y hoy día los califican, ya no te dicen, no, son comunistas, porque el que dice comunista le hace falta mucho saber, mucho entendimiento, porque es una persona reduccionista. Entonces, esas personas reduccionistas son fanáticos de un Así sector que los es. domina y que ellos tienen que servirle a esas instancias de poder. Espacios como este, donde estamos cayéndole duro, dándole al poder, espero que la sociedad en esa sapiencia mundial no se vaya a estos extremos, porque entonces sí vamos a quedar desprotegidos y totalmente a merced de un solo poder unímodo, porque ahí se habla de que, mira, utilizan la categoría totalitarismo desde el poder económico. Ahí utilizan una categoría de análisis marxista que el marxismo utiliza para criticar al capital, para criticar al capitalismo, el concepto de totalitarismo, donde todo se va a hacer No, ya no en un solo respetan la mandato. ciencia, No, 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 para para nada. nada. Así Utilizan es. los conceptos así de manera arbitraria, irresponsable y confunden a la gente, ¿eh? Pero claro, Mm. si, mira, para hacer, Ahora dicen que esta ley 462 es más solidaria que la anterior. O sea, son unos sí, bárbaros. mira, hay una cosa que hay que rescatar en la sociedad y es que es la alfabetización continua. No, ya Espero que no tu puedes programa utilizar el no, concepto de alfabetización porque está prostituido. pero ¿cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Porque Concienciación. educación, Quedémonos con por, concienciación. no, no, porque alfabetización tiene elementos pedagógicos, didácticos, Sí, pero para lo enseñar, prostituyeron. conductivistas, Dicen que están pero alfabetizando al no, no, pueblo pero para la nueva con, constitución. No, eso no es lo que están haciendo. no, pero eso lo está utilizando ese señor que quiere que la No, no oligarquía lo menciones, que rechace ese proyecto. aquí no le damos tribuna gratis a gente no amiga Exacto. de este Que programa. se, claro, que se rechaza ese planteamiento de reforma a la Constitución, que no va a resolver ningún problema, porque la Constitución no resuelve el problema de la sociedad, no Mira, lo el resuelve. problema La, por, actual que tenemos, Manuel, y tengo que decirlo antes que nos vayamos, es que esa toma de conciencia que la vamos a tener que adquirir ya en este país para decirle a esa clase oligarca que hacen leyes como esa de la 462 así, como les da la gana, para destruir la seguridad social, el derecho de los trabajadores y además para robarse los fondos de los sí, trabajadores y de las trabajadoras, porque esa es una ley hecha para robar así absolutamente es. todos los dineros, no lo vamos a permitir. El pueblo tendrá que unirse para exigir la derogatoria de esa ley. Y de paso tengo que decirle, esta alta traición a la patria que se ha cometido hoy, que lo estoy diciendo yo, pero lo estuviera diciendo Miguel en este momento, Pero por supuesto, debemos sí, exigirle la renuncia inmediata a ese ilegítimo presidente que no nos representa, que está en estos momentos al frente de nuestro país. exactamente, porque ha violado la Constitución. Él ha La violado la Constitución, Constitución. espérate, Entonces, el ahora, tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y así es. además el Código Penal dice taxativamente que ha cometido toda clase de delito y por tanto tiene que ser juzgado.
Claro, mira, yo no puedo dejar para que esta seducción en este programa no deje por fuera, es que la manifestación grandilocuente del PRD, del panameñismo, de Cambio Democrático, de RM y de los otros partidos que dicen que son la alternativa, que por cierto no lo son, eh, no tienen una manifestación contundente Ajá, acerca de lo que está haciendo el gobierno en el poder, que actualmente cae en manos de RM, porque hasta ahí hay dificultades entre ellos en el partido. Entonces, esa manifestación del PRD no la veo formalmente. La, la, la harán, la podrán hacer después como una expresión española que se dice, cuando el banderillero viene el toro, él le tiene que poner la banderilla cuando viene de frente, no cuando pasa, porque eso es toro pasado y toro pasado no vale. Y aquí una falencia que tenemos en Panamá es que, y lo digo por el movimiento social hace movimiento, protesta, pero muy cercano a algo que ya le van a imponer. Entonces, no, las protestas tienen que ser desde antes y efectivas. Si cierran las calles, porque no hay otra manera de que en este país te escuchen, no hay otra claro, manera, a claro. través del diálogo inteligente que la propia constitución te da para hablar de las protestas, de conversar, de hacer un diálogo, de hacer mediación social para llegar a acuerdos racionales, no acuerdos a intereses particulares. Eso no se hace y eso también es violar la ley. Claro Y que sí. la palabra era terrorismo. Y el terrorismo de Estado que se hace y se Ahora amenaza, porque sí. hay un terrorismo de amenaza, de castigo a aquellos que osen protestar. Pero el tiempo pasa, ya tú verás que, que ese carnicero será res mañana y lo descuartizarán No, para hacer, y aquí viene el problema este es que lo descuartizan, la clase política misma lo descuartiza, pero para hacer ellos luego los carniceros. No hay manera de que aquí haya una solución, de que aquí se busque el mejoramiento social colectivo de la ciudadanía panameña, sino seguir conservando los intereses de las clases dominantes que se roban el Estado permanentemente. Y es bueno, evidente. pero eso hasta que se lo permitamos y parece que ha llegado el momento de la ruptura de ese perverso esquema en el que se ha venido desarrollando la cosa política en nuestro país. Sí, eso es un llamado que hago desde la plena conciencia y la responsabilidad que siempre me caracteriza de decir, los pueblos se cansan, no lo digo yo, lo dicen los tiempos, todos los tiempos. Y este pueblo ha llegado a su máximo nivel de cansancio. Por tanto, estamos a las puertas de una ruptura de este modelo perverso, recalcitrante, explotador, extractivista, patriarcal, realmente un modelo que no le sirve a los intereses de las grandes mayorías, esas de las que siempre hablábamos con nuestro hermano y amigo Miguel Ángel Sánchez y que hoy estuviéramos la misma sintonía como siempre, Manuel, con Miguel, y Sí, por eso es que yo hace 15 años 16 casi, en esa evolución, porque evolucionamos, Miguel, como personas, como individuos. Desde mi claro. profesión entendía la necesidad de alinearme con alguna de las asociaciones. Tenemos 4 asociaciones de profesionales de la sociología en nuestro país y no dudé ni por un segundo cuál sería la que me iba a escribir y fue a la gloriosa Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, ASEUD con doble S, que forma parte de este espacio y que hoy, después de 16 años, Manuel, tengo que decir con mucho orgullo, por fin presido a ASEUD y acaba de iniciar esto, prepárense. Acá, Muy bien. prepárense, acaba de iniciar estos 3 años que voy a estar al frente de ACU y espero, hombre, desde la humildad que siempre me ha caracterizado, aportar mi granito de arena desde nuestra organización a la que tú también dignamente has representado por mucho tiempo desde su fundación. Tú eres un miembro fundador de ACU
has estado, bueno, en todos los tiempos en ASEU, en este tiempo también estarás. Bueno, allí estuviste en mi toma de posesión, Sí, Manuel. Estuviste en mi claro toma que de sí. posesión, entonces tú también eres un amigo y además tengo que decirlo aquí. Un gran aliado de todas las cosas que yo he ido construyendo en el tiempo y la verdad que aprovecho públicamente para agradecerte, Manuel, la confianza y el respeto que siempre me has depositado, que te lo digo, es de ambas vías. En el caso mío, la verdad que te admiro y respeto quién eres, tu integridad, pero tu fortaleza y tu inquebrantable lucha por defender tus derechos que yo imito, pero a carta cabal, hermano. Somos tal para cual, igual que Miguel. Entonces, no sé, parece que por eso es que por esa naturaleza de guerrero es que llegamos a Seúl, pues. ¿Va? Y Sí, ahí sí, moriré. Hombre, todos tenemos derecho sí. la libertad de decidir dónde queremos estar. Yo decidí acá y bueno, acá estoy feliz aquí. Y bueno, nos quedan 3 largos años para hacer muchas cosas, pero no me puedo ir, Manuel, sin antes recordar que en ese espíritu de, hombre, retomar desde la ciencia el que a los conceptos y sus definiciones se les respeten, la solidaridad como la hemos entendido hasta ahora, ¿vale? Frente a temas fundamentales de las vidas colectivas, como es la solidaridad internacional de los pueblos. Yo hago un llamado desde este espacio, desde ACU, desde la memoria de Miguel Ángel Sánchez Pinzón, por supuesto, desde tu persona, Manuel Calderón, para que esa comunidad internacional, ese multilateralismo, como nos entendemos hoy, desde la Via Yala, pero sobre todo desde ese sur global que ha ampliado realmente el mundo hacia el equilibrio que siempre hemos soñado de una vida justa y digna para todos y para todas. Yo hago un llamado a la solidaridad con Panamá y sobre todo con el pueblo de Panamá frente a esa nueva agresión estadounidense a nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como pueblo. Te dejo las últimas palabras para que te despidas, Manuel. Bueno, muchas gracias por estar aquí en tu programa, ante todo, complacido de poder hacer reflexión y más que reflexión, reflexividad al pensamiento mismo. Y la sociología no solo es buscar la perspectiva homeostásica de la sociedad, o sea, el equilibrio de la sociedad, sino que tiene que ir para el bien común, para el bien de la sociedad, en solidaridad permanente en el sentimiento, porque nosotros no somos analizadores extremadamente autómatas, somos sujetos humanos con sentimientos y que es una clave permanente, y Miguel también lo diría hoy día, y es una clave permanente que nosotros, los sociólogos, siempre tenemos que ir en un proceso como sujetos en procesos y procesos en sujetos. Es decir, disrupción desde la propia Tal epistemología cual. actual. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que la dimensión del entendimiento clásico, conservador, convencional, no siga llevándonos a ese control. Y es ahí desde la sociología donde nosotros podemos contribuir más y podemos hacer de la sociedad una sociedad en construcción, en desarrollo para el bienestar de ella misma. Así Hombre, que muchas gracias por tu espacio y estaremos cuando nos diga que todo el tiempo. nuevamente. Nos vemos, esto, fantástica, Y gracias tremenda. por tus palabras hacia mí también. Sí, 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 tremenda conversa, Manuel, recordando a ese maestro, como decía él, Miguel Sí, Ángel Sánchez Pinzón. ajá, Este mes voy a tener 2 programas más, creo que hasta terminar, porque es un mes, vaya, agridulce, ¿no? Es un mes donde cumplen mis comadres, Marina Abreu cumple el 25, Damaris Chiek, Roncés, que cumplió ayer 12, yo eh, cumplí ayer. y tú cumpliste ayer. Mi hermana cumple el 10 de abril, pero también es un mes triste porque murió Miguel. Ah, em, sí.
y murió el 20 de abril. La próxima semana vamos a hablar del maestro, que también lo tengo que decir, maestro de maestros, la verdad que tuvo una reivindicación interesante en lo político, social, sobre todo en sus últimos años. Marco A. Gandásegui hijo, murió un 20 de abril. Vamos a tener el próximo programa, el programa 16. Vamos a hablar de Marco Gandásegui. Y a fin de mes, el último programa, voy a hablar de un amigo de mi hermano, Londor Ranking Escalona, Londor Agustín Ranking Escalona, que también partió el 24 de abril. Entonces tenemos un mes, para mí en lo personal, muy duro, porque se fueron tres grandes: Miguel Ángel, Sí, Marco Gandase que murió. y mi hermano Londor Agustín, que lo tendré No, por siempre. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue un Pregonando gusto. Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Chao, Manuel, nos vemos. Chao, hasta luego.